Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del live de Clínica Universidad de los Andes. En esta oportunidad, y tal como les comentamos a través de nuestras redes sociales, vamos a hacer una radiografía de la salud mental de niños y adolescentes. Es por eso que hoy día nos acompaña la psicóloga Susana Saravia. Vamos a aceptar su solicitud. Esperemos unos segundos ahí a que se conecte. Esperemos unos segundos ahí que ya está por conectar. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Catalina, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy día en esta transmisión simultánea que estamos haciendo, ¿cierto?, desde tu cuenta y la cuenta de la clínica, así que saludemos a todos los que nos están viendo. Un gusto. Oye Susana, bueno, yo al inicio de esta transmisión estaba comentando que hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre una radiografía, ¿cierto?, de la salud mental de niños y adolescentes. Susana es psicóloga especialista en infanto juvenil, así que vamos a abordar todos los temas relevantes con respecto a esto. Y me gustaría, Susana, que partiéramos conversando sobre este tema y con una pregunta como más general, ¿cierto? ¿Cómo está la salud mental de niños y adolescentes? ¿Qué podrías decirnos con respecto a eso, Susana? Bueno, no cabe duda que la pandemia nos ha afectado a todos. Yo creo que ha generado cambios importantes en nuestras rutinas, en nuestro diario vivir, y efectivamente los niños y adolescentes han sido los más afectados. Han sido afectados porque en gran parte, claro, su desarrollo a nivel cerebral muchas veces no le permite poder procesar y analizar y evaluar obviamente lo que estamos viviendo en términos contextuales. Y eso se ha podido observar en que han aumentado las consultas de salud mental, han aumentado la demanda hacia profesionales de la salud, específicamente psicólogos, psiquiatras, y también lo podemos observar a diario cómo ha sido el proceso de ingreso a clases presenciales, cómo hemos podido observar cambios conductuales, cambios en el ánimo de los niños y adolescentes, ya que efectivamente si a nosotros como adultos nos ha afectado, los niños también no han quedado exentos en este caso, y lo hemos podido ver principalmente en las cifras. Hoy en día también se puede observar cómo los niños han aumentado en los niveles de ansiedad, de angustia, de mayor reactividad emocional, mayor intensidad emocional, que se ha podido observar tanto en Chile como a nivel mundial. Claro, y en ese sentido, con respecto a la pandemia, que es lo que comentas, ha sido un gran tema. O sea, estos más de 2 años que tenemos de pandemia, ahora si bien las medidas han ido aflojándose un poco por la vacuna, igual vivimos un periodo de confinamiento muy complejo donde los niños prácticamente también estuvieron muy aislados, y me imagino que eso también obviamente los afectó bastante. Así, han sido 2 años en donde hemos tenido a los pequeños y a los adolescentes en un contexto de confinamiento. Sobre todo, pensemos en los niños pequeñitos en un proceso donde tenemos a su cerebro en desarrollo, y en conjunto con eso también el desarrollo de habilidades que se han podido de alguna u otra forma quizás disminuir o no han podido estar exentos a ese proceso de adquirir esas habilidades que permiten el proceso escolar, que permite el proceso sociabilizar con otros pares, y que efectivamente estos 2 años ha generado un impacto significativo principalmente en eso, en la adquisición de habilidades, que este proceso, estos 2 años de confinamiento han influido específicamente no solo en el ánimo y lo conductual, sino que también en lo que nos permite el proceso de sociabilización y el proceso también escolar, o sea, el compartir, Claro. generar ese espacio específicamente de académico y todo lo que implica en el fondo el aula. Claro, como generar vínculos con otras personas, amistades. Eso también durante, sobre todo los primeros años de vida y también en la adolescencia, el dejar de ver, de tener ese contacto con los amigos, sin duda ha afectado. Así, o sea, pongámonos a pensar en esto, en los pequeñitos que cuando comenzó la pandemia estaban en prekinder y que hoy en día están en primero básico, donde todos estos primeros 2 años donde van adquiriéndose principalmente las habilidades de sociabilización, como el compartir, como el negociar, como habilidades también intrínsecas como la empatía, el cooperar, se han visto de alguna otra forma influenciadas debido a la ausencia de la exposición de compartir con un grupo de pares, también el vincularse de una manera más profunda, y eso no solo en términos emocionales, sino que también en términos académicos. Por eso que aquí también el rol de las comunidades académicas en el apoyo que se puede entregar respecto a la adquisición de las habilidades también es fundamental.
Claro. Oye, Susana, y con respecto a estos problemas de salud mental o patologías de salud mental que han ido en aumento, me gustaría como aterrizarlo también un poquito a cifras, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca de un 20% de niños, adolescentes y jóvenes padecen algún tipo de problema de salud mental. ¿Por qué esto se hace tan frecuente? ¿Por qué es una realidad que es tan, que se hace tan latente, que puede ser tan frecuente de ver? Bueno, uno de los elementos importantes que tenemos es un cerebro en desarrollo. Entonces, un cerebro que está adquiriendo habilidades y además también en proceso de maduración. Entonces, a raíz de eso, muchas veces no se cuenta con las habilidades específicas para poder, sobre todo, por ejemplo, en contexto de pandemia, procesar también de manera adaptativa todo lo que estamos viviendo en términos contextuales. Y los niños y adolescentes, no solo por el contexto de desarrollo cerebral, también sobre elementos contextuales, tienen un impacto significativo. Muchas veces necesitan también aún más de un adulto para poder modelar sus emociones, para poder resolver conflictos, para enfrentar situaciones difíciles. Entonces tenemos elementos biológicos, pero también elementos contextuales que van a influir y que lo hace de alguna otra forma una población mucho más vulnerable también al desarrollo de patologías en términos de salud mental. Perfecto. Y me gustaría también como quizás segmentar si los problemas de salud mental son los mismos en niños, en adolescentes, se diferencian. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Mira, se ha podido observar de que principalmente lo que predomina son los trastornos ansiosos, ¿ya? ¿Cierto? Ansiedad de separación, tenemos los trastornos adaptativos que son frente a cambios contextuales, las crisis de ansiedad, efectivamente, y eso lo podemos observar tanto en niños y en adolescentes. Lo que sí se ha podido identificar en que en la adolescencia hay un aumento importante de los trastornos del ánimo, la depresión, los cuadros más depresivos, angustiosos. Entonces, en esa población uno puede observar mayor frecuencia de depresión, cambios importantes en el ánimo, porque además también tenemos un cerebro que en términos de regulación emocional y que en términos de la adquisición de esas habilidades también está en pleno proceso de maduración. Claro. Entonces podemos ver una diferencia entre la población de niños versus adolescentes también. Susana, y con respecto a las señales, ¿cómo distingue un papá o una mamá a un niño, por ejemplo, que está sufriendo un trastorno ansioso? ¿Cuáles son las señales a las que los padres deben estar alertas? Sí, es súper importante ahí estar alerta a los cambios, principalmente en nuestro hijo en términos conductuales. Por ejemplo, observamos en ellos temores varios, temor a la oscuridad, por ejemplo, temor a estar solos. Hay una importante ansiedad cuando se separa de sus vínculos significativos. Podemos observar también otros signos de temores, pesadilla, dificultades para poder dormir. En niños pequeñitos también uno de los elementos para observar si hay signos ansiosos también es cuando identificamos conductas regresivas. ¿Ya? O sea, ¿a qué nos referimos con conducta regresiva? O sea, aquellas habilidades que ya de alguna otra forma se han logrado, pero que observamos un retroceso en ese desarrollo. Por ejemplo, volver al baño, volver a utilizar pañales, chuparse los dedos, ¿cierto? Volver a la cama de mamá o de papá cuando ya habíamos logrado ese desarrollo. Y también uno de los elementos importantes es cuando observamos también quejas somáticas, dolores de guatita, dolores de cabeza, que evaluando en términos médicos no hay algún correlato biológico, médico, y que podemos observar mayor nerviosismo, mayor inquietud, y ahí, como les comentaba, esta anticipación a potenciales peligros que puedan observar principalmente los niños. Y ese es el momento en que el papá o la mamá tienen que decir, es el minuto de ir a un especialista, ahí es necesario la supervisión, el poder asesorarse. Siempre es importante poder identificar cuando estas conductas que les mencionaba van aumentando en intensidad, en frecuencia. O sea, no es algo que veo como una situación puntual, sino que lo veo todos los días o Claro. va aumentando cada vez más. Y también como uno también diferencia cuando es importante consultar, cuando esto está afectando la funcionalidad del niño. O sea, estoy dejando de ir a clases por este miedo a separarme de mamá o de papá en ese contexto académico, me está dificultando la sociabilización, vemos al pequeñito con dificultades para poder compartir con su grupo de pares cuando antes lo veíamos de alguna otra forma desarrollándose, sonriendo en ese espacio. Cuando vemos que hay un cambio importante en la funcionalidad, ahí es importante consultar. ¿Y cómo se tratan esos casos? ¿Cuáles son los tratamientos que se realizan para poder revertir esto?
Acá va a ser el trabajo en equipo la base del tratamiento. ¿A qué nos referimos con trabajo en equipo? O sea, no va a ser solo el rol del psicólogo, en algunos casos va a ser necesario consultar a psiquiatra, y también el rol de los profesores, de los educadores, el trabajo en conjunto con el equipo académico también es fundamental para cómo desde ese espacio, que pensemos es uno de los espacios donde los niños y adolescentes pasan gran parte de su vida, podemos ir reforzando en el fondo el enfrentamiento de las situaciones difíciles y entregando el apoyo tanto académico como emocional que sea necesario en estos contextos. Claro, y lo que comentas también es súper interesante, que son señales que pueden ir siendo sostenidas en el tiempo, que no sean como señales aisladas, sino que sea algo que sea perdurable y que sea una conducta que es recurrente, ¿no? Efectivamente, que se mantenga en el tiempo. Cuando ya observamos a nuestro pequeño, en el adolescente, que llevamos más de un mes con estas conductas, con estos cambios abruptos, tanto en el ánimo como en el comportamiento, y que va aumentando en frecuencia. Y cuando vemos este cambio abrupto en las rutinas, en la habitualidad de nuestro hijo, y nosotros como papá identificamos, hay un cambio en él, ha cambiado, no es lo mismo como era antes, ahí es importante también consultar. Y ahora me gustaría preguntarte también con respecto a los adolescentes. ¿Cuáles son las señales de que un adolescente pudiese tener un problema de salud mental? Es como esta alteración del ánimo. ¿Cómo se puede distinguir? ¿Qué nos alerta? Sí. Bueno, la adolescencia es un proceso de independencia, es un proceso de autoconocimiento, es un proceso para el adolescente de descubrimiento. Entonces, claro, efectivamente es esperable esperar a un adolescente que a veces entre en mayor conflicto con sus padres, que quizás se aísle un poco más del espacio familiar y que tome más poder el grupo de pares, los amigos, la salida. Pero claro, ahí hay que tener efectivamente como una línea fina en poder diferenciar cuándo eso puede ser un motivo para consultar o cuándo es parte como de su desarrollo, esto de poder identificar este otro grupo de apego que también son los pares. Y ahí las conductas de aislamiento es algo fundamental como de poder identificar en nuestros adolescentes. Cuando vemos que, un ejemplo, nuestro hijo adolescente tiende a ser muy extrovertido, tiende a sociabilizar, a generar espacios con grupo de pares, y de un momento a otro lo empezamos a identificar que se aísla de su grupo de pares, que vemos hay una merma también en su rendimiento académico, vemos que de los espacios familiares fundamentales como las comidas, como las salidas familiares, también hay una resistencia y una dificultad para poder integrarse. Cuando vemos que estas conductas de aislamiento no solo se dan en el espacio familiar, sino que también se dan en un espacio que es un espacio que es necesario para el adolescente, como el grupo de pares, ahí es importante poder tener esta señal de alerta para identificar qué pueda estar pasando también con nuestro adolescente. Claro. ¿Y ahí cómo se trata un trastorno del ánimo en un adolescente? ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan? Sí, los trastornos del ánimo es importante ahí que, claro, uno de los signos significativos es cuando observamos dificultades en los ciclos biológicos. Me refiero a que el sueño se empieza a ver alterado, que el apetito se empieza a ver alterado, que vemos cambios bruscos en el ánimo, que vemos conductas de riesgo adolescentes y que podemos ver una sensación de desgano, una sensación de desesperanza e inclusive irritabilidad. ¿Ya? O sea, muchas veces detrás de esa irritabilidad puede haber angustia, puede haber tristeza, y también si nosotros notamos un cambio importante en el adolescente en esas conductas, ahí efectivamente tenemos que intervenir, y las intervenciones también en los adolescentes desde el apoyo parental, desde el apoyo psicoterapéutico, también a veces se consulta a psiquiatra, y acá es importante el apoyo de los padres. Ya, o sea, se habla de que en la adolescencia, con todo este proceso vital, a lo mejor pierden poder el grupo, lo que nos referimos con los padres, pero la verdad es que los padres, aún en la adolescencia, son un importante grupo de apoyo y un importante espacio donde el adolescente también se va modelando, va adquiriendo habilidades, y siguen siendo aún muy importantes los padres, ya, a pesar de que a lo mejor podemos ver a un adolescente más distante en la relación en el fondo, con sus figuras significativas o más resistente, pero aún así es una figura donde aún necesitan afecto, aún necesitan de esa compañía, y la necesidad de afecto es para el resto del ciclo vital. Entonces
acá padres que estén disponibles emocionalmente, padres que entren a negociar, que entren a generar espacios de conversación con los adolescentes es fundamental. De todas maneras. Susana, ¿y qué influencia tienen o pudiese tener en la aparición de problemas de salud mental el uso de redes sociales? ¿Eso influye que cada vez hay más redes sociales, muchas personas lo tienen? ¿Pudiese influir? ¿Tiene algún rol en esto? Mira, no cabe duda de que hoy en día estamos en una era digital, entonces ya no podemos de alguna otra forma alejar a nuestros niños o a nuestros adolescentes de todo lo que tiene que ver con redes sociales o videojuegos o todo lo que está relacionado a las tecnologías. ¿Ya? Y aquí el rol fundamental es poder educar respecto a su uso. O sea, podemos observar y las investigaciones hoy en día hablan de que pueden tener efectos positivos, pero también puede tener efectos nocivos, sobre todo cuando el contenido al cual acceden los niños y el adolescente no es un contenido apropiado y que, de acuerdo a su desarrollo cerebral, no pueda ser procesado de la manera adaptativa. Entonces acá, obviamente, hay que tener cuidado con todos los contenidos que sean contenidos agresivos, contenidos violentos, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños que tienen acceso a este tipo de contenidos, y como bien les mencionaban, aún no está ese cerebro que pueda procesar esa información de una manera que pueda diferenciar de que ese contenido y diferenciarlo de la realidad. Entonces, yo creo que de ahí podemos hablar de los efectos nocivos y de ahí también podemos hablar en la adolescencia de cómo también toman importancia las redes sociales, toman importancia también en cómo el resto me puede ver, en cómo puedo ver en el fondo el espacio de sociabilización. Entonces, como bien les mencionaba, aquí lo fundamental es la educación a esos adolescentes, ¿ya? O sea, las redes sociales pueden ayudarle, las tecnologías, a adquirir habilidades que están relacionadas inclusive con habilidades de aprendizaje, en términos como académicos, si utilizamos las tecnologías de manera positiva, pero al mismo tiempo pueden tener un impacto en todo lo que está relacionado con la comparación, con cómo me siento con mi cuerpo, cómo puedo generar espacio donde toma mayor importancia el like de las redes sociales por sobre el like que a lo mejor los padres pueden dar. Y ahí es importante el rol de los padres, que podamos ir facilitando que el mejor like que le podemos dar a nuestro hijo es el de nosotros. ¿Ya? Y educar también en términos de las redes sociales en qué tanto esa información es información que me aporta, que es útil, que es necesaria. Y ahí entrar con el adolescente a la reflexión justamente de eso, o sea, qué tanto esta información es algo que me va a aportar, qué tanto me quita o me aporta energía con respecto a mí, a mis características, y ese va a ser el rol de los papás. O sea, el rol de los papás va a ser en generar esas conversaciones, en llevar a reflexionar al adolescente, porque ya el adolescente tiene un pensamiento más crítico que puede poner en cuestionamiento la información que recibe de las redes sociales. Y a la vez que nosotros vamos facilitando eso, también vamos teniendo un uso apropiado de las redes sociales. Sí, no, súper interesante lo que comentas de la relevancia que tiene el rol de los papás de ir acompañando, de ir conversando y abrir estos espacios de conversación para, como tú bien dices, reforzar los aspectos positivos en ellos y que también puedan tener un buen uso de las redes, porque finalmente, como señalaste hace unos minutos, estamos en una era digital y es muy difícil no tener una cuenta en redes sociales finalmente. Muchos tienen, la mayoría de la gente. Así es, ¿no? Así es. Y sobre todo en la adolescencia. Así es, los adolescentes con el uso de Instagram, con el uso del TikTok, en el fondo todas las plataformas hoy en día también es un espacio muchas veces para ellos para sentirse parte del grupo. Entonces, por lo mismo, lo fundamental es que esos adolescentes puedan ir, pensemos así, puedan ir distribuyendo esos huevitos en distintos canastos, que de alguna forma cómo yo me voy caracterizando, mis características, cómo me voy definiendo, no dependa únicamente de las redes sociales o de los likes y de esos espacios que se van generando, sino que también de las distintas áreas de su vida. Claro. Susana, ¿y en qué etapa de la vida se puede manifestar una depresión? Mira, en general, en cualquier edad se puede manifestar, ¿ya? Pero sí lo que se identifica es que hay un mayor aumento desde la preadolescencia, o sea, cuando entramos a la etapa de la pubertad, pensando en el inicio de la adolescencia, es cuando se ve un aumento de los trastornos del ánimo y que ahí hay mayor probabilidad de poder observar cuadros depresivos específicamente. O sea, puede obviamente pasar desde ya las primeras etapas de la vida.
Efectivamente, o sea, podemos observar a pequeñitos también con signos más de angustia, de depresión, y ahí es importante, como bien les mencionaba, estar alerta a cualquier señal o cualquier cambio a nivel conductual. Claro. Susana, ¿por qué es tan importante tener una buena salud mental y cuáles son los consejos que podrías entregar para lograr tener una buena salud mental? Bueno, es nuestro combustible para poder funcionar también. O sea, si de alguna otra forma tanto pensemos en los padres, tanto padres que cuidan a adolescentes o que cuidan a pequeñitos y que están en contexto de pandemia, claro, la medida en que también aparece el agotamiento parental, en la medida en que aparece un ánimo mayormente inestable o dificultades de salud mental, esto va a influir en nuestro funcionamiento, va a influir en cómo vamos a rendir, pensemos los padres en el trabajo, cómo vamos a presentarnos frente a nuestros hijos, o sea, cómo estamos emocionalmente como padres, va a influir también en cómo vamos a responder a las demandas de los niños y adolescentes, y eso en consecuencia también va a influir en lo que pueda estar pasando con ese niño adolescente. O sea, no solo va a afectar en nuestras rutinas habituales como adultos o como niños y adolescentes, sino que también en como padres, en el rol que vamos a ejercer en esos momentos en el cuidado. Y el cuidado de salud mental es fundamental justamente eso, para poder funcionar, para poder de alguna otra forma tener esa energía necesaria para poder rendir en los distintos espacios académicos y estar atento cuando como adultos o como cuando vemos a nuestro hijo o nuestro niño que esa energía se va perdiendo, que esas características que lo van definiendo vamos observando algún cambio y esto nos va a permitir justamente poder planificarnos, ponernos metas, o sea, va a tener una influencia significativa en las distintas áreas. Claro. Y con respecto a algunos consejos, Susana, para lograr una buena salud mental, por ejemplo, pudiese ser el tener un uso adecuado de pantallas, por ejemplo, hacer actividad física. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que nos pueden ayudar a estar bien, a tener una salud mental sana? Así es. Mira, fundamental cuidar los ciclos de sueño y vigilia, o sea, poder dormir las horas que corresponde, poder también mantener un patrón regular de comida, ¿ya? Lo mismo también que tiene que ver con las actividades fuera de casa, o sea, las actividades que están relacionadas con la actividad deportiva, con el sociabilizar, tener estos espacios para poder vincularnos con un otro, ¿ya? O sea, el ser humano es un ser que funciona a nivel social, entonces también necesitamos esa retribución social en términos de compartir con grupos de padres, compartir con amistades, con familiares, ¿ya? Y desde ese mismo esquema, claro, la actividad física, las actividades extraprogramáticas también van a ser algo que van a ayudar mucho también en los niños y adolescentes y que fue algo que de alguna otra forma se vio perjudicado con el contexto de pandemia. O sea, muchos pequeños y adolescentes perdieron todas esas actividades que eran fundamentales también para poder mantener una funcionalidad, mantenerse activos y acá va a ser nuestra labor también cómo podemos retomar todas esas actividades extraprogramáticas, actividades físicas, actividades académicas, actividades que estén relacionadas con lo que el niño adolescente quiere o desea o su gusto, es fundamental. Perfecto. Y mira, lo comentamos al inicio de esta conversación, las señales a las que hay que estar alerta para consultar, pero me gustaría que lo volvieras a repetir para quienes se han ido sumando en esta transmisión, las señales de alerta que como padre o como madre no debes dejar pasar y consultar. No. Súper. Efectivamente, lo que nosotros tenemos que notar principalmente es la intensidad, la frecuencia y la duración. O sea, cuando observamos cambios en la conducta de nuestros hijos, pero que eso sea frecuente, o sea, va aumentando en frecuencia, la duración cada vez es mayor de estos cambios importantes en el ánimo y al mismo tiempo interrumpen la funcionalidad habitual del adolescente o del niño, ¿ya? Y a las señales específicas a las que tenemos que estar alerta, en el caso de adolescentes es fundamental el aislamiento. Cuando vemos un aislamiento no solo en el grupo familiar, sino que con el grupo de pares, con el grupo académico, vemos también una influencia en el rendimiento, o sea, una baja en el rendimiento en el adolescente que es de manera abrupta y con ello, como bien les mencionaba, a nivel conductual, cambios en el ánimo, cambios en la conducta, perdón, vemos un cambio abrupto como era este niño adolescente antes y desde que empiezan estas dificultades. ¿Ya? En ánimo podemos observar mayor irritabilidad, mayor tristeza, desesperanza, angustia.
En términos también biológicos, cambios en los ciclos de sueño y vigilia, vemos que hay dificultades para dormir, hay insomnio o hipersomnia. También observamos una pérdida o un aumento del apetito, quejas somáticas, vemos que hay mayor malestar estomacal o de cabeza y que esto no está asociado a algún correlato biológico. Y a nivel vincular, como bien les mencionaba, el aislamiento, angustia cuando se separa de sus vínculos significativos, pensando en los niños. Y con respecto también a los espacios de escucha de los padres con niños y adolescentes, ¿tú recomendarías, por ejemplo, que sean espacios diarios de conversación, que la mamá o el papá coman con sus hijos todos los días en las noches, por ejemplo, y así puedan conversar cómo estuvo tu día, cómo te sientes? ¿Eso pudiese ser también algo valioso al momento de poder detectar quizá alguna señal de alarma y también saber de lo que pasa a los hijos? Así es, el tiempo y el tiempo de calidad con nuestros hijos es importante. Pensemos no solo en este tiempo más guiado propio de las rutinas, como efectivamente el almorzar juntos es importante, lo que está relacionado también a las actividades extraprogramáticas o actividades externas que se puedan hacer. Pero generar esos espacios no solo en las rutinas propias del día a día, sino que ojalá todos los días poder tener un espacio de padres e hijos para poder chequear emociones, o sea, para poder ver cómo estuvo el día, cuáles son las emociones que estuvieron dando vuelta, cómo estuvo su corazón, si hubieron algunas dificultades o preocupaciones, ¿ya? Y eso es tremendamente protector para justamente evitar desarrollo de cuadros del ánimo o cuadros ansiosos, porque tenemos a padres que no solo están disponibles emocionalmente para sus hijos para poder hablar de emociones, sino que padres que sintonizan con esa emoción, o sea, que logran conectarse con su hijo desde esas emociones displacenteras y al mismo tiempo es importante como adultos poder escuchar, no juzgar a este niño adolescente cuando nos transmite alguna emoción, poder generar un espacio de calma, un espacio de escucha, un espacio de reflexión, de tal manera que podamos ayudar a resolver aquello que pueda estar dificultando y al mismo tiempo poder ayudar a regular esas emociones, como sobre todo los niños pequeñitos o los escolares que nosotros no nacemos sabiendo qué hacer con nuestras emociones. O sea, acá el adulto es un principal modelador de cómo podemos regular el malestar. Entonces, si nosotros generamos estos espacios de calma, de contención, vamos enseñando a este niño y adolescente a que esas emociones pueden ser escuchadas, que pueden ser validadas y que puedan ser reguladas en un espacio de conexión con un otro. ¿Ya? Y que no vamos a tener adolescentes que se van a guardar esas emociones, que se las van a contener y que después pueden desarrollarse dificultades con la regulación emocional. Claro, súper buenos los consejos y las recomendaciones, Susana. ¿Y cuáles son los riesgos que pueden existir de no tratar una depresión en la niñez o en la adolescencia? Lo complejo es que, claro, puede generar de que se vaya agudizando aún más los síntomas, o sea, que vayan aumentando en intensidad, que vayan aumentando en duración y que lo que va generando también en mayor dificultad es que vamos a tener a un adolescente que va a vivir en soledad todo lo que está relacionado con esas emociones displacenteras, ¿ya? Y eso efectivamente más va a facilitar que aparezcan conductas que nos hablen de este malestar, ¿ya? O sea, o la irritabilidad o las dificultades, como bien les mencionaba, en los ciclos biológicos. Entonces, el riesgo principalmente es la agudización de los síntomas o el riesgo también es que empiecen a aparecer conductas aún más complejas como conductas de riesgo adolescente, ¿ya? Que estén relacionadas al propio proceso también de exploración, pero que en este caso va a surgir en un contexto más de riesgo, como el consumo de alcohol y drogas, como conductas autolesivas, ¿ya? Como conductas suicidas o pensamientos suicidios. Entonces, lo importante es poder intervenir de manera oportuna para poder evitar la agudización o el incremento de estas dificultades en tanto en intensidad, en duración y además que va a generar, como bien les mencionaba, en este niño adolescente que esta angustia o que estas emociones la vida sola cuando es necesario poder vivirla en un contexto de corregulación y en un contexto donde se pueda pedir ayuda y resolver esas dificultades. Claro. Susana, y para ir cerrando esta interesante conversación que hemos tenido hoy día, me gustaría que le envíes un mensaje a quienes nos están viendo. Puede ser un llamado a los padres, a los adolescentes, a los niños para poder tener una buena salud mental, un mensaje para quienes nos están viendo.
Sí, un mensaje principalmente a los padres que nos ha tocado vivir en contexto pandemia, en donde también no solo las rutinas de nuestros hijos se han visto alteradas, sino que también las rutinas, nuestras propias rutinas, y Sí. aún así ha sido mayor también el nivel de actividades a realizar. Y acá es importante el autocuidado de los padres, ya, porque la medida en que nosotros estamos bien como padres, nuestros hijos también lo van a estar. ¿Ya? Y con autocuidado de los padres me refiero a tener nuestros espacios de calma, con tener nuestros espacios donde podamos regular también nuestras emociones, poder vincularnos con nuestros grupos de pares también, con otros adultos, y que eso va de manera inminente va a influir de una manera positiva también en el niño y adolescente. O sea, si la medida en que nosotros estamos bien, vamos a generar espacios positivos también de regulación con nuestros hijos. Y si también nuestros hijos nos ven en calma, si nuestros hijos ven adultos que generan espacios de autocuidado y que generan espacios de regulación emocional, vamos modelando a ese niño adolescente que eso es una manera también de procesar y de enfrentar las dificultades. Entonces acá el rol fundamental es de los padres, desde el autocuidado, de evitar el agotamiento parental porque existe, y para ello es estos espacios de cuidado y fundamental que me gustaría transmitir también el espacio de validación emocional. ¿Ya? Sé que en estos contextos de dificultades es muy difícil a veces conectarnos emocionalmente, pero es importante como adultos que nuestros hijos vean que hay padres que validan sus emociones, que pueden transmitirle, que entienden lo que están sintiendo, que entienden esos miedos, esas preocupaciones, esa angustia, y esa validación va a permitir al mismo tiempo buscar maneras de cómo poder regular esas emociones en conjunto y que ese niño adolescente se sienta entendido, comprendido, validado. Y eso de una manera impresionante va a influir en la conducta de ese niño y adolescente. Muchas gracias, Susana. Muy, muy buen mensaje final también para los padres, que claramente también es importante que escuchen estos consejos. Así que muchas gracias por tu tiempo y esta interesante conversación que tuvimos hoy día. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados escuchándonos. Sí, muchas gracias a todos, a nuestros seguidores de la clínica, por supuesto a los seguidores de la cuenta de Susana. Y bueno, este live va a quedar guardado en nuestro Instagram y también pueden escucharnos en nuestro canal de Spotify. Ahí también va a estar para que lo puedan escuchar cuando quieran. Muchas gracias, Susana. Hasta la próxima. A ti, hasta la próxima. Chao. Muchas gracias a todos. Saludos.